Hace unos días hacíamos el draft de 1960, los mejores jugadores de la década. Hoy vamos con los 70 en el calcio. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos y amigas del canal, amigos y amigas de Soy Calcio? Grazie ragazzi, forza Soy Calcio. José, hace unos días estrenamos sección que le gustó bastante a la gente, ese nuevo formato de hacer un draft con los mejores jugadores de los años 60, y hoy vamos a pasar a los años 70, que es una década con grandísimos futbolistas en el calcio. Es cierto que no tuvimos equipos italianos que ganaran la Copa de Europa como se habían hecho Inter o Milan en los 60, pero tenemos jugadores muy interesantes y la verdad es que yo creo que a la gente le va a seguir molando bastante este formato. Conforme nos vayamos acercando a la actualidad se van a sentir más representados con los jugadores que elijamos, pero creo que va a quedar bastante interesante. Cierto, la acogida que ha tenido el vídeo de los 60 ha sido muy buena. Es cierto que contar la historia es interesante. Quizás a algunos le gusta más que a otros, pero hacerlo con un juego hemos creído que ha sido una mejor manera, y la acogida que nos habéis dado al vídeo, y tanto que nos habéis dado las gracias por haberos enseñado de esta manera, pues hemos decidido hacerlo de los 70 porque ya que tocaba esta semana, y seguiremos posteriormente con los posteriores años que ya os sonarán mucho más, y jugadores pues que todos hemos convivido más con ellos. Pues sí, recordemos las reglas que tenemos. Solamente podemos elegir un máximo de 2 jugadores por equipo. No puedes repetir futbolista, es decir, si lo elige José no lo puedo elegir yo. No tenemos límite de nacionalidad en esta década porque hasta los 80 solamente no se permitía fichar jugadores extranjeros en Italia. Así que, ya sabéis, tenemos límite de 2 jugadores por equipo. Cada vez elige uno. En este caso me toca empezar a mí porque empezó eligiendo José el último vídeo. Y empezamos por la portería. A ver, yo me he quedado más o menos con los que habíamos elegido los 60, porque han sido los porteros que han brillado en los 70, y voy a empezar, sin embargo, tenía apuntado a Dino Zoff como primera opción, pero me voy a quedar con Albertosi. Es un juego de como decíamos, que es muy importante elegir de qué equipo eliges, porque al final Zoff es de la Juventus, y quería reservarme gente de la Juventus para más posiciones adelante, ¿no? Entonces he elegido a Albertosi, que se marchó al Cagliari a finales de la década de los 60, que gana ese Scudetto con el Cagliari en el 69, que no nos cuenta, pero que ya es importante durante toda la década, tanto en el Cagliari como en el Milan, donde estará en la segunda parte de la década. Es cierto que gana una Copa Italia con el Milan, que gana un Scudetti con el Milan. También es cierto que pierde la titularidad después del 72 en Italia en favor de Dino Zoff, que supongo que será el que tú elijas. Pero bueno, yo he intentado elegir un poco un portero de un equipo que no fuera la Juve, porque hay muchos jugadores de la Juve de campo y quería reservarme ese comodín. Bueno, pues me toca elegir 2. Primero al portero, que no he cogido a Dino Zoff por lo mismo que tú. Es que hay que coger jugadores de la Juventus más adelante. Entonces me lo he querido reservar y voy a coger a Luciano Castellini. Es un portero que quizás no es tan conocido, porque vemos a Enrico Albertosi y Dino Zoff eran los que sobre todo tenía esa disputa. Uno era el titular en un mundial, después Dino Zoff fue el que cogió más importancia, y eran los dos grandes en ese momento, ¿no? Pero Luciano Castellini es un portero muy importante en el Torino. Mantuvo, de hecho, durante 42 años, desde esta temporada 76-77 hasta hace muy poquito, hasta el 2019, el récord de minutos sin conceder goles, que era 517 en la historia del Torino. El récord fue batido por Salvatore Sirigu la temporada pasada. Y la verdad que es un guardameta que no llamaba mucho la atención en ese momento, pero sí que pues había que coger otro tipo de jugadores, otro tipo de equipos más adelante. Y por ello, uno de ellos es, ya comienzo con la defensa, Claudio Gentile, jugador de la Juventus de Turín. Cojo el primero de la Juventus de Turín, con Gentile, considerado pues uno de los mejores laterales en la historia del fútbol italiano. Siempre ha estado ligado a la Juventus de Turín, un equipo en el que jugó durante 11 temporadas, al comienzo de estos años 70 y también en los 80. Ganó 6 Serie A, 2 Copas Nacionales, 2 Copa Italia, Copa de la UEFA, y luego también jugó una final de la Champions, que ya sabemos pues, que en este tiempo la Juventus de Turín no ganaba finales de Champions, igual que se mantiene actualmente, y por ello creo que Claudio Gentile es uno de los defensas de esa famosa defensa con Scirea, Cabrini y compañía, pues que han pasado a la historia como uno de los mejores defensas. Sí, me toca a mí 2 seguidos. Por cierto, comentar que el pobre Dino Zoff pensará, soy uno de los mejores porteros de la historia de Italia y no me eligen solamente para
para usarme como comodín. Bueno, a ver, lo siento, Zoc, pero esto es un juego y al final tenemos que intentar ganar al contrario y que nos dejéis aquí debajo cuál creéis que es el mejor 11. A ver, me has quitado a Gentile, que por cierto en el 82 mucha gente lo recordará por aquellos marcajes, sobre todo a Diego Maradona en la fase de grupos, increíble el rendimiento de Gentile, tenéis el vídeo del Mundial de 82 aquí encima totalmente recomendado. Yo me voy a quedar con un compañero suyo, que no es otro que Gaetano Scirea, que es uno de los líberos por antonomasia del fútbol italiano, uno de los mejores jugadores de la historia de la Juventus. A ver, es cierto que seguramente donde más brilla es en los 80, bueno, también tiene mucha carrera en los 70, pero yo me he quedado con él porque es un jugador que creo que creía que me ibas a quitar a Gaetano Scirea, pero creo que tiene una carrera tan prolongada que al final era bueno quedarse con este futbolista. Es cierto que fallece tristemente a los 36 años, muy joven, después de retirarse en 1989, cuando estaba ejerciendo como scout para la Juventus en Polonia y sufre un accidente y muere, pero es que la verdad es que su palmarés en los 70 es increíble. 3 Scudetti, una Copa Italia, una Copa de la UEFA. Es un pilar, voy a decir pilar, es un pilar fundamental en esta Juventus de los 70 y también lo será en la Juventus de los años 80. Mi otro nombre, estoy entre cogerme al otro de la Juve que tengo apuntado o a otro futbolista. Me voy a quedar con otro, que es Giuseppe Wilson, central del Lazio, capitán del Lazio, un pilar fundamental también en esa Lazio de las pistolas que gana el Scudetto en la 73-74. También os contamos esa historia de la Lazio de las pistolas en un vídeo que os dejamos aquí encima. Es un fantástico central, es un jugador que tiene una historia muy interesante, ¿no? Porque al final su apellido, diréis, Wilson no tiene apellido italiano. Sí tiene nombre, Giuseppe, pero no tiene apellido italiano. El caso es que su madre es italiana, pero su padre es un militar británico que estuvo destinado en Italia durante la Segunda Guerra Mundial, nace en Italia, pero rápidamente en Inglaterra, pero rápidamente se vuelve a Italia para jugar en Nápoles y finalmente acaba brillando en esa Lazio de las pistolas, donde es un pilar fundamental en el centro de la defensa. Bueno, pues es cierto que me has quitado algún jugador que otro, pero bueno, tenemos alternativas en este equipo. Como siempre, una de ellas es Sergio Santarini de la Roma. 3 Copas Italia, 13 años en la Roma, un jugador importantísimo para la historia de la Roma. Hablabas de la Lazio, yo me quedo con la Roma y además pues se le ha metido en ese Salón de la Fama de la Roma con importancia. Jugó muchos partidos en esta década de los 70 con la camiseta de la Roma, un jugador muy importante en ese momento para su historia. Y por otro lado, voy a coger ya mi primer futbolista del Milan, que es cierto que esta parece que no es una de sus mejores décadas, pero es cierto que también tenía una defensa muy buena. Voy a coger a Aldo Bet del Milan, ganó el Scudetto del 78-79 con el Milan, y también esas Copa Italia, pues que primero ganó con la Roma en la 68-69 y posteriormente ganaría con el Milan en la 76-77. Así que igual que en esa defensa con Fulvio Colovati, que también hicieron pues una de las grandes defensas en ese momento, pues me voy a quedar con mi primer futbolista del Milan y así cierro también con Santarini un poquito comodín tirando de la Roma. Pues fíjate que estaba por ahí Franco Baresi, es cierto que debuta en el 77, que juega poquito, que gana un Scudetto con el Milan, pero yo creo que yo lo tenía como reserva, como opción reserva, no voy a tirar por él, porque me voy a quedar para cerrar la defensa con Antonio Cabrini, que seguramente es uno de los mejores jugadores de la historia de banda de la selección italiana, futbolista que juega como lateral, como carrilero, toda la banda izquierda era suya, recordar su papel también en el Mundial del 82, pero la verdad es que es un jugador que llega a la Juventus en el 76, después de pasar por la Cremonese, después de estar una temporada en la Atalanta, que debutará con Italia en el 78, será importantísimo, como decíamos, a lo largo de toda su carrera, y era un jugador fantástico de banda izquierda. Yo ya he gastado mis 2 futbolistas de la Juventus, la verdad es que lo tenía pensado, gastarlos en la defensa, vale que tenía pensado elegir a Gentile antes que a Cabrini, me lo has quitado, pero de momento la cosa no me va mal. Y el primero que voy a elegir de jugador del centro del campo es un futbolista de la Fiorentina, es Giancarlo Antonioni, es uno de los jugadores seguramente más carismáticos y más talentosos que ha tenido el fútbol italiano, que es cierto que ha estado pues muy marcado por las lesiones, por hay que recordar, por ejemplo, esa lesión que tiene en los años 80, antes del Mundial del 82, que se lleva ese golpe en la cabeza a chocarse con el portero del Genoa, cuando tenía por aquí apuntado el nombre y se me olvida totalmente, con Silvano Martina, exactamente, Silvano Martina, el portero del Genoa, que se queda prácticamente sin conocimiento, se le llega a parar el corazón y sobrevive de milagro, y luego es un jugador que vuelve a ser importantísimo en el fútbol italiano. Es uno de los centrocampistas, ya decimos, más talentosos del calcio, una de las grandes figuras de la historia de la Fiorentina, y yo me he querido quedar con Antonioni, que por cierto cumplió años hace unos días, esta misma semana, así que fíjate, mi primer centrocampista y mi único jugador de la Fiorentina, salvo sorpresa. Bueno, yo pensaba que ibas a coger a Gianni Rivera, que lo voy a tener que coger yo,
ya que no le coges, la verdad que me ha sorprendido, que no le hayas cogido. Es que lo cogí los 60 y he pensado, digo, mira, no lo voy a coger. He pensado, o sea, a no ser que me obligaras a cogerlo. Me alegro de esta decisión que has tomado. Bueno, qué decir de Gianni Rivera, ¿no? Un jugador importantísimo. Viendo ese Mundial 70 de México, que me parece divertidísimo. La verdad que he acabado enamoradísimo de ese Mundial. Fue el anotador de los goles que dio el pase a la final a Italia en este Mundial 70 contra una Alemania que venía de ser una de las favoritas y que rememorando esa final que tuvo con Inglaterra 4 años antes y después domina el fútbol Alemania, tanto en clubes con el Bayern como con selecciones, ¿no? Después, pues Gianni Rivera es un jugador importantísimo, es considerado uno de los mejores jugadores italianos de la historia, debutó muy prontito con 15 años en Alessandria, después ya estuvo con el Milan, donde jugó 19 temporadas y 12 de ellas como capitán. Fue 3 veces campeón italiano, 2 veces europeo, una vez ganó la Intercontinental y es uno de los centrocampistas que más goles tiene. También es que es uno de los mejores considerados en la historia de tanto de Italia y que bueno, acabó siendo muy importante en esta década, en la anterior también es cierto, y además pues siempre se le ha tenido un reconocimiento internacional muy grande. De hecho, pues está entre los 20 mejores jugadores del siglo XX, que se consideró por la revista IFFHS, y la verdad que qué decir de Gianni Rivera, ¿no? Y luego para el centro del campo, como ya has gastado los de la Juventus, me dejas la duda, ¿no? Porque yo tenía pensado coger a Fabio Capello, pero creo que me voy a quedar con Franco Causio, que viendo un poquito se decía que era por mediocampista, que tenía esa llegada en ataque hacia la delantera también, pero es un jugador muy importante. Me duele mucho dejarme a Fabio Capello, pero por cambiar un poquito así que no conozcamos. Tiene 6 Scudetti, una Copa, una UEFA, todo consiguió con la Juventus de Turín. Uno de los grandes líderes de esta Juventus de los 70, además luego se proclamaría en el 82 campeón del mundo con Italia. Es conocido como Il Barone porque tenía una clase fantástica, tanto fuera como dentro del campo se le quería mucho. Y era un jugador pues que era muy técnico, excelente regateador, la verdad, muy bueno centrando desde esa banda izquierda. Y la verdad que con Italia pues acaba teniendo mucha importancia, jugando hasta 3 mundiales, una Eurocopa en el 80, y la verdad que luego es verdad que tiene mucha importancia en el 78 cuando queda tercera, en ese tercer y cuarto puesto ante Brasil, así que un jugador muy importante. Llevas 2 centrocampistas, ¿no? Estaba haciendo cálculos aquí. Llevas 2 tú y 2, yo sí. 1, ¿no? Vale, sí, perfecto. Vale, pues mira, yo voy a elegir a Luciano Ratchegoni, el primero, un jugador de la Lazio, también de esa Lazio de las Pistolas, es mi segundo futbolista y último jugador de aquella Lazio. Era un futbolista que también tiene un final triste como Gaetano Scirea. Es cierto que él mucho más joven, su historia la contamos en la Lazio de las Pistolas, murió un 18 de enero del 77, cuando en aquel equipo tan extraño, en aquel ambiente tan turbio que había en los años de la pólvora en Italia, como se llamaban, ¿no? Pues al asaltar una joyería, que tampoco era eso, era una broma que estaba haciendo con unos amigos, pues el joyero sacó una escopeta y le disparó y lo mató. En unas circunstancias un poco extrañas que os contamos en ese vídeo que os citábamos anteriormente y que podéis ver en el canal. Pero futbolísticamente hablando era un jugador importantísimo, el hijo adoptivo de Tommaso Maestrelli, que es el entrenador del Foggia, que se los llevará a la Lazio para hacer a la Lazio campeona del Scudetto, y la verdad es que era un jugador increíble, con esa melena dorada al viento, quedó para la época. Y mi otro futbolista, bueno, me quedaría otro centrocampista que diré después, es Claudio Sala, futbolista del Torino, uno de los grandes jugadores de la historia del Torino, uno de los futbolistas que marcó época en el conjunto Granota, en un equipo Granota que será muy importante y que espero que no sea mi último futbolista del Torino que elija, porque ganó el Scudetto en el 75 y 76 el Torino y no ganaba ningún Scudetto desde el Grande Torino. Por eso es un año tremendamente increíble para el conjunto Granota, ¿no? Porque consiguen volver a ser el mejor equipo de Italia. Claudio Sala llegó desde el Napoli en el 69, estuvo hasta la década de los 80 jugando en el Torino. Será un jugador que juegue más de 200 partidos con la camiseta granata. Era un futbolista que manejaba ambas piernas, ambidiestro, con mucha llegada, un jugador que también fue importante en Italia y que, como dato anecdótico, gana las dos primeras ediciones del Guerin Sportivo, que era un premio que otorgaba la Gazzetta, Corriere, la Estampa al mejor jugador de la liga. Y él gana el 75-76 y el 76-77. Así que, ojo, tiene mucho mérito lo que hizo el bueno de Claudio Sala.
La verdad que ahí ya me has hecho daño, ¿eh? Me has hecho daño cogiendo a Claudio Sala y también a Antonioni, que eran dos de los futbolistas que tenía pensado coger. Me voy a quedar con un último jugador de la Roma para cerrar el cómputo de la Roma. No voy a coger a De Sisti porque ya le cogí los 60 con la Fiore, sino voy a coger ahora a Franco Córdoba en la Roma, jugadores importantes en este equipo. Sí que es verdad que la Roma no era uno de los años en los que más triunfaba, ¿no? Pero creo que tenía buen equipo, tenía ese De Sisti y Franco Córdoba en el centro del campo y fue también un jugador muy importante. Y para cerrar el centro del campo he cogido a, cómo no, a Machola otra vez. Es cierto que es un jugador de época en este Inter de Milán. Le comentamos ya en los 60 de que le habíamos cogido porque era un futbolista muy importante y es cierto que el Inter, pues al comienzo de esta década, es cierto que estuvo en esa final de Champions que la acaba ganando el Ajax, ese Ajax de Cruyff que gana 3 Champions consecutivas, derrota a la Juventus, derrota al Inter y Machola es un jugador muy importante en este Inter y que desde luego pues cierra un centro del campo que la verdad que estoy muy contento con mis selecciones y creo que queda pues bastante completito el equipo. Sí, yo voy a optar por un jugador que has mencionado antes para cerrar mi centro del campo, que es Fabio Capello. Capello que estuvo en la Juve y en el Milan, y como por la Juve no le puedo coger, le voy a coger por el Milan, que también fue importante. Es cierto que sus últimos años en el Milan pues son un poco pues con tema de lesiones, ya era muy veterano y apenas podía jugar, pero era muy interesante cómo acaba fichando por el Milan, porque al final es un fichaje, petición expresa de Trapattoni, que era el técnico de la Juventus, y pide a Romeo Benetti, que era el capitán del Milan, mientras que Gianni Rivera estaba lesionado. Entonces quería fichar a un jugador más experimentado del centro del campo y decide fichar a Benetti para la Juve y mandar a Capello al Milan. Capello será importante en el Milan, ganará ese Scudetto del 78-79, que es el Scudetto de la Estela, el Scudetto de la Estrella, décimo Scudetto, que por tanto le daba permiso al Milan para ponerse la estrellita encima del escudo, así que me quedo con Fabio Capello, que era, además de un gran entrenador, un fantástico centrocampista, un magnífico director de juego. Y empezamos con el ataque, que hay mucho nivel en el ataque, me toca elegir a mí el primer nombre, creo que me va a venir un poco bien, es Roberto Boninsegna, delantero del Inter, un gran goleador del fútbol italiano desde los 60, cuando estaba en el Cagliari. Es cierto que se marcha del Cagliari el año que ganan el Scudetto, se marcha al Inter, no lo gana. Él había estado en los famosos Chicago Mustangs que comentamos en aquel vídeo con la media inglesa, pero en el Inter también marca la época, ¿no? Está desde el 69 hasta el 76, luego estará en la Juventus, ganará 3 Scudetti en los 70, 1 con el Inter, 2 con la Juve, ganará una Copa de la UEFA con la Juventus, ganará una Copa Italia con la Juve, pero en el Inter fue capaz de ser capocannoniere en el 71 y en el 72. Era uno de los grandísimos delanteros que había en el calcio. Había gente que lo comparaba mucho con Gigi Riva, no por parecerse cómo jugaban, sino que eran los dos grandes arietes de esa década de los 70 en el fútbol italiano. Y, por cierto, lo llamaban Bonimba, que me ha hecho mucha gracia. Gianni Brera, que es uno de los grandes periodistas de la historia del calcio, lo apodó Bonimba. Bonim, de Boninsegna, y lo de Imba venía de Bagonghi. Bagonghi es, como se llamaba en Italia, los enanos de circo. O sea, esto me pareció brutal. Él era muy pequeñito y lo llamaba Bonimba porque era una mezcla entre Boninsegna y un enano de circo. Me pareció fascinante. Un fantástico delantero, desde luego. Era sobre todo mi primera opción, ¿no? Porque era uno de los grandes del momento, pero también tenía ahí peleando por la primera opción y por tanto le voy a usar para la delantera a Gigi Riva. Ya le usaste tú en los 60, pero ¿cómo no hablar de uno de los mejores delanteros de la historia en italianos, perdón? Gigi Riva lo que hizo en el Cagliari fue muy importante, de hecho se le confirmó como presidente honorario del Cagliari, campeón de Europa en el 68, bicampeón del mundo en el 1970 con el equipo italiano, con la selección italiana, y del cual también tiene récord de goles con 35, un jugador importantísimo. Es que se le consideraba como un gran jugador aéreo, pero también ese 9 que mete todo lo que tiene, así que Gigi Riva, como no, para comenzar mi ataque. Y después me voy a quedar con otro nombre, que va a ser Paolo Pulici, del Torino, uno de los delanteros, o el delantero más importante de la historia del Torino, uno de ellos, de luego, tiene el récord de goles y de todos los goleadores de la historia del club granata, 15 años en el Torino, 172 goles con la camiseta del Torino, un jugador importantísimo, siempre apareciendo en la categoría de máximos goleadores de la temporada y tirando de un Torino que quizás no eran sus mejores años, pero sí que es cierto que tenía, pues ya he comentado en portería Castellini, pero aquí tengo a Pulici,
para seguir complementando el ataque. Así que ya cierro mis dos jugadores del Torino con Pulici. Me lo has quitado. Me has quitado a Pulici, que era un jugador importante en mi 11. Comentabas Castellini, estaba Claudio Sala, estaba Graziani también del Torino, o sea, un equipazo que tenía el Torino en aquella década. Y tengo que reaccionar. Voy a elegir a Giuseppe Saboldi, delantero del Bologna, que es cierto que no tiene una larga trayectoria como jugador de la selección italiana, solamente jugó 4 partidos. Igual eso provoca que no sea tan conocido a nivel histórico, pero hay que decir que es uno de los grandes delanteros y grandes goleadores de los años 70, tanto en el Napoli como estuvo, como en el Bologna. Se convirtió en capocannoniere de la Serie en el 73, fue además 3 veces capocannoniere de la Coppa Italia, ganará 2 Coppa Italia precisamente con el Bologna y una Coppa Italia con el Napoli, siempre máximo goleador cuando ganaba una Coppa Italia, y hay que decir que cuando llegó al Napoli desde el Bologna se convirtió en el jugador más caro de la historia en aquel momento, porque costó 2.000 millones de liras, y de hecho lo llamaban el señor de los 2.000 millones, o sea, eso habla de la trascendencia económica que tuvo su traspaso al Napoli en aquella época, ¿no? Marcó muchísimos goles, como decíamos, más de 140 goles en 320 partidos Giuseppe Saboldi. Y para acabar me voy a quedar con un jugador de la Roma, que no tenía ninguno, que luego nos dicen que no somos de la Roma, Roberto Pruzzo, un delantero también fantástico de aquella año de los 70 y también principio de los 80, había estado en el Genoa, finalmente acaba en la Roma, estará desde el 78 hasta el 88 en la Roma, se retirará posteriormente en la Fiorentina. Hay que decir que su traspaso a la Roma es extraño, porque él llega por 300 millones de liras desde el Genoa, pero también llega con la cesión al Genoa de Bruno Conti, el mitiquísimo Bruno Conti, que cuando era jovencísimo la Roma lo cedió al Genoa, pues entró en ese movimiento que llevaba Pruzzo a la Roma. Se convirtió en el máximo goleador histórico de la Roma hasta que Francesco Totti fue capaz de superarlo, eso nos habla de la importancia histórica que tenía en el equipo romano, y aunque es cierto que tendrá muchos éxitos en los años 80, porque la Roma al final de los años 80 son buenísimos, fue capaz de ganar una Copa Italia en los 70 y luego los 80 será tres veces capocannoniere de la Serie A. Pues para mi última posición de la delantera no te va a gustar mucho porque es un jugador que sobre todo brilla en los 80, sí, posteriormente, sí. Pero me voy a quedar con Paolo Rossi y te voy a explicar por qué. Por el Vicenza. El Vicenza, que quedó segundo a finales de esta década y que tenía jugadores importantes como Mario Marassi, también un buen goleador. Es cierto que Paolo Rossi pues quizás no esté, no sé, esta es su década, estaba en sus comienzos, la Vicenza estaba sacando muy buenos jugadores en estas décadas, pero me voy a quedar con él porque creo que le va a dar un tono de elegancia y de goleadores con este tridente que tengo. Pensaba meter o a Bruno Giordano del Lazio, también Giorgio Chinaglia, también del Lazio, pero es que me has quitado todas mis opciones y además no puedo usar a cualquiera de los futbolistas de la Juventus, como son Roberto Bettega o Pietro Anastasi, que fueron también muy importantes. Entonces, como me queda un poco rara la delantera, voy a cerrarla con el enorme Paolo Rossi, al que admiro mucho. Pues creo que nos ha quedado un 11 bastante interesante. Paolo Rossi, por cierto, para que sea hater, hay que decir que en el Mundial de 78 ya es titular con Italia, así que tiene mucho mérito siendo un jugador tan joven. Nos ha quedado un 11 yo creo que bastante interesante para cada uno. Creo que no hemos roto con las reglas que nos hayamos puesto, sino que nos tiren de las orejas en comentarios y sobre todo nos preparamos porque la semana que viene tenemos los 80 y lo que hay ahí es tremendo. Se rompe la regla de nacionalidad, o sea que va a haber mucho que darle al coco. Tenemos a Maradona, tenemos a Zico, tenemos a Platini, tenemos a los holandeses del Milan, o sea, hay una cantidad de talento en los 80 brutal, que nos va a quedar un 11 yo creo, bueno, ya a partir de ahora 80, 90, 2000 van a quedar 11 fantásticos, así que si quieres, José, que la gente nos deje en comentarios qué 11 le ha gustado más, qué recuerdos tienen de estos futbolistas en la década de los 70 o a cuáles han investigado a posteriori, que nos dejen su comentario, pero sobre todo suscribiros al canal para estar atento a todo lo que viene aquí en Soy Calcio, activa la campanita y darle like a este vídeo. Nos vemos.